Que el Señor bendiga a todos los hermanos y las hermanas de la Iglesia del Señor, de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Que el Señor bendiga a todos los hermanos de Weston que se encuentran en este momento. Vamos a alabar a nuestro Dios con el alma, vamos a alabar al Señor con el corazón. Todas las congregaciones como un solo corazón, disponiéndonos para honrar y para bendecir al Dios Altísimo. Una bienvenida muy especial, con todo respeto a las personas que nos visitan por primera vez. Nos sentimos felices con que ustedes estén compartiendo con nosotros esta hermosa bendición y maravillosa bendición de una iglesia gobernada, dirigida por el Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo queremos compartirles a ustedes, nos ha dejado la doctrina, el Espíritu Santo nos revela lo que está escrito en la Biblia, el Espíritu Santo nos ha dejado los dones espirituales y el Señor nos habla de una manera tan hermosa, una manera tan maravillosa, nos habla a través de sueños, visiones y profecía. Los milagros son una constante en la iglesia. El cambio de vida y la transformación de ser, cómo no, si viene de parte de un Dios vivo y de poder. Pero sobre todo, todo ello es para buscar la salvación y la vida eterna, el fin último del que es cristiano, practicante de la Biblia y guiado por el Espíritu Santo. Vamos a orarle a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor, Padre Santo del cielo, Señor Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Rey eterno, Dios glorioso, Dios maravilloso, Dios sublime, Dios omnipotente y omnipresente, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias queremos darte, Señor, por la hermosa oportunidad que nos permites de venir delante de tu presencia para engrandecer y para glorificar tu santo nombre. Saber que tú nos has permitido por misericordia conocer estos caminos, caminos de gloria, caminos de bendición, caminos de vida eterna. Gracias, Señor, te damos porque no nos dejaste huérfanos. Has cumplido tu promesa dada por nuestro Señor Jesucristo, por el Hijo de Dios, que es Dios, que enviarías al Espíritu Santo y que se quedaría con nosotros para siempre. Por eso no somos una congregación más, una iglesia dirigida por el Padre Eterno a través del Espíritu Santo cuando nos gobierna, nos dirige, nos enseña, nos muestra, nos hace promesas que con el paso del tiempo se están manifestando y se están cumpliendo. Gracias por el ministerio constituido por ti, porque tú haces un llamamiento, Señor, y en ese llamamiento hay respaldo, y en ese respaldo hay crecimiento, y en ese crecimiento bendición para todos y cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia. La lectura será para ti, los himnos los cantaremos con el alma y con el corazón, como de igual manera los coros. Bendice, Señor, y manifiéstate con milagros, portentos y maravillas, porque mi Señor, todo te lo pedimos y expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles una hermosa lectura. En el capítulo número 2, algo que nos cobija en este tiempo. Cobijó en aquella época en la iglesia primitiva apostólica de nuestro Señor Jesucristo, después de que Él se sentó a la diestra del Padre, no nos dejó huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está con nosotros, gloria a nuestro Dios. Y vivimos esta hermosa bendición. Vamos a leer en el capítulo número 2, a partir del versículo número 1, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Lean el 2, por favor. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Leamos el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, gloria al Señor, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Leamos el 12, por favor. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo:
varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Lean el 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Leamos el 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios. ¿Quién dice? Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. ¿Qué pasará? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ese es el lenguaje por excelencia de parte del Dios viviente, del Dios de la Biblia, para manifestarse al hombre. Sueños, visiones y profecía. ¿Quiénes le dan la gloria al Señor por ello? Gloria a nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta hermosa bendición, en su misericordia, Dios nos la ha permitido vivir desde hace más de 50 años. Nos sentimos felices con el Señor, porque hace más de 50 años el Señor, una persona tuvo una revelación donde veía al Señor Jesucristo descender del cielo, diciendo, ya viene la señora elegida y yo con ella. Unos días después, 4 personas alababan y glorificaban a Dios cuando vino la manifestación del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Y anunciaron en aquel entonces que se estaría levantando una iglesia que no pertenecería a ningún concilio ni a ninguna misión, sino sería una iglesia independiente que Él gobernaría, dirigiría y se manifestaría. Y hoy nosotros, por bienaventuranza de nuestro Dios, estamos disfrutando de esa bendición tan hermosa. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Por eso le cantamos al Altísimo con todo el alma y con todo el corazón, el aposento alto. Himno número 2. Fervor
Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Realmente nos sentimos felices, ¿no es así, hermanos? Porque en aquel tiempo tuvieron al Espíritu Santo y hoy también lo tenemos, aleluya. En aquel tiempo Dios les dio los dones espirituales y en nuestra iglesia los dones espirituales son una constante. Por eso hay cambio de vida, transformación del ser, milagros y maravillas. En aquel tiempo hacían milagros y nosotros no somos ajenos a ellos. En aquel tiempo había revelación y Dios les revelaba a esos hombres de Dios como Pedro y Pablo y sus discípulos la doctrina. Hoy también tenemos un ministerio a quien el Señor le revela su doctrina, a quienes le dan la gloria al Señor. No tenemos un Dios hermoso, no es motivo para estar felices. Y en aquel tiempo también el Señor les decía a ellos que fueran por el mundo y predicaran el evangelio, pero no les alcanzó el tiempo. Ahora nos corresponde en estos postreros tiempos, después de nuestro Señor Jesucristo, ir a predicar el evangelio, ganar almas para el reino de los cielos. Pero hoy en día el Señor nos dejó una herramienta fundamental, la internet, una herramienta a través de la cual podemos predicar. Por eso compartamos, digámosle a las personas que hay un lugar en el sitio de la web, en YouTube, donde Dios se manifiesta de una manera hermosa a través de su doctrina. En el canal de YouTube, canal oficial de la hermana María Luisa Piraquive Oficial, o el canal de la iglesia. Y de igual manera, aquí a mi derecha lo van a tener el link de la iglesia, www.idmji.org. Testimonios hermosos, meditaciones sin igual, predicaciones de igual manera y todas las enseñanzas que de continuo estamos escuchando desde el púlpito. Una enseñanza única, veraz, emanada del cielo, confirmada por el Altísimo, porque es revelada por el Espíritu Santo. Podemos estar ciertos y seguros que estamos delante de un Dios vivo y de poder. Aleluya, gloria al Señor. Sigámosle cantando al Señor el himno número 3, Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesas
Cuán grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. Realmente somos bienaventurados, realmente somos privilegiados. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por permitirnos conocer estos sus caminos. Gracias al Señor porque cuántos seres sobre la faz de la tierra desearían que Dios les hable, y nosotros tenemos esa bienaventuranza, ese privilegio, esa bendición tan inconmensurable, tan inigualable, de que Dios nos hable, que nos consuele, que nos dé paz, que nos dé gozo, pero que haya un camino de transformación para poder agradar al Señor y alcanzar la salvación y la vida eterna. Vivir de las promesas, pero no solamente de las promesas, sino ver su manifestación gloriosa, ver los milagros y las maravillas. Una persona conducía un vehículo de carga, de los más grandes y de la carga más pesada. Iba conduciendo por una carretera rural. Era la lluvia persistente, condiciones muy difíciles. La carretera era muy angosta, abismo a un lado, precipicio al otro. Era tarde en la noche muy oscura y la visibilidad totalmente nula. Sintió miedo, sintió pánico, sintió la muerte, decía en sus palabras, pero se agravó la situación cuando un par de horas después, que no amanecía, los frenos del vehículo comenzaron también a fallar. Le dijo a Dios que lo ayudara. Fue todo lo que decía. No había llegado a la iglesia. Y al poco tiempo comenzó a ver que alguien se movía allá entre la penumbra y entre la lluvia. Veía una persona que hacía señas. Decía, pero ¿cómo esta persona a estas horas está en este momento, en este lugar? Él no podía detener el vehículo porque si frenaba de pronto se deslizaba y se podía caer al abismo. Y decía, yo no voy a recoger a nadie, eso tiene que ser muy peligroso. Pues bien, se compadeció tanto de ver a esa persona que detuvo el vehículo y dijo, Dios, ayúdame. Y milagrosamente el vehículo se detuvo. Recibió a la persona y se pusieron a hablar, volvieron a tomar el rumbo y comenzaron a hablarle y le dije, ¿usted por qué está tan tarde en esta noche aquí en la penumbra? Dice, no, es que Dios me mandó a cuidarlo y ayudarlo. ¿Cómo así que Dios? Y comenzó y lo llamó por el nombre, Alejandro, es que Dios me envió a cuidarlo y ayudarlo. Entonces comenzó a hablarle. Él se sorprendió de que supiera el nombre sin haberse presentado. Comenzó a hablarle de su vida personal, comenzó a hablarle de su vida económica, comenzó a hablarle de sus problemas y comenzó a hablarle de todo. Y este hombre era impávido, estaba absorto, estaba asustado y no entendía. Y le dijo, ¿usted cómo hago yo para que usted no me engañe? Dijo, en la próxima población vamos a ir a un lugar muy especial. Y fueron a las 2 horas y llegaron a ese lugar especial y le preguntó a quién lo llevó, ¿qué tiene de especial este lugar? Dijo que aquí Dios habla. Era la iglesia del Señor, gloria a nuestro Dios. Entre, que Dios le va a hablar. Y Dios comenzó a hablarle a través del don de la profecía. Y le dijo, yo fui quien quise cuidarte en esta noche. El diablo te quería quitar la vida. Voy a sanar de esa enfermedad a tu progenitora. Te voy a bendecir en lo material. Voy a solucionar tus problemas. Y él lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando se levantó, fue a buscar a la persona que lo llevó a ese lugar especial, pero no la encontró. Cuando salió, vio las fotos atrás y era la hermana María Luisa, gloria a nuestro Dios, pero ya no la encontró. Era una bendición hermosa que Dios le había permitido. A los pocos días testificó diciendo, Dios me trajo a este lugar. Mi madre tenía cáncer terminal y Dios la sanó, gloria al Señor. Teníamos una dificultad jurídica y Dios nos dio la salvedad en esa situación jurídica y nos dio el triunfo. Hoy mis hermanos todos están en la iglesia alabando y bendiciendo a Dios, decía él, porque a todos Dios los ha bendecido económica, material y sentimentalmente. Cuán grande es nuestro Dios. Nuestro Dios es hermoso, nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es glorioso, ese Dios vivo y de poder. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y precisamente vamos a darle gracias al Altísimo. El Señor quiere que seamos agradecidos, pero que lo hagamos con sinceridad. Les comparto, el Señor está bautizando con el Espíritu Santo en medio de la predicación de la hermana María Luisa. Gloria a nuestro Dios. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, mientras predicaban, descendía el Espíritu Santo. Ya he escuchado varios testimonios, 2 o 3, que está sucediendo lo mismo. Hagámoslo y cantémosle a Dios con todo el alma. Cantémosle a Dios con todo el corazón.
Busquemos la presencia del Altísimo. Dispongamos que Dios quiere bendecirnos en esta noche. ¿Ustedes lo creen así, hermanos? Démosle gracias al Señor. Bendito Dios, Padre Santo del cielo, Señor Dios de la gloria, Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia, el Dios soberano, el Dios viviente, el Dios de misericordia, que por misericordia nos ha permitido conocer estos caminos de gloria, que por misericordia nos ha permitido conocer estas sendas rectas, que por misericordia nos ha permitido disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Saber, Señor, que disfrutamos de las promesas dadas por nuestro Señor Jesucristo antes de partir a la eternidad. Eso es algo inconmensurable, eso es algo que no tiene valor, eso es algo, Señor, que solamente, Señor, viene de parte tuya, porque no tenemos nada con qué presentarnos delante de ti. Pero tú en tu misericordia nos has mirado, porque ¿quiénes somos nosotros para que tú te humilles a mirarnos? Pero lo haces, Señor, te igualas a nosotros, nos hablas, Señor, nos llenas de paz, nos llenas de gozo, nos libertas de brujerías, de hechicerías, obras milagros, obras maravillas, obras portentos, obras prodigios. Tu obra es esplendorosa, nos abundas y nos sobreabundas. Y cuando disponemos el alma y el corazón, nos visitas con tu Santo Espíritu. Nos pones a hablar en lenguas, Señor. Haces que nuestros corazones sean morada tuya. Qué honor, qué privilegio, qué bienaventuranza. Gracias por las promesas cumplidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu doctrina. Gracias, Señor, porque eres un Dios vivo y de poder, que en tu misericordia te has manifestado en nosotros. De igual manera, Señor, nos has enseñado que para pregonar el Evangelio tú estableciste, Señor, es un mandato tuyo, un precepto tuyo que está escrito en la Biblia, en los apartes de la Biblia en el Antiguo Testamento, Señor, desde antes de la ley de Moisés y después en el Evangelio ratificaste la enseñanza de ofrendar y diezmar para ti. Tú a nosotros nos lo has enseñado, nos lo ha ratificado el Espíritu Santo con testimonios hermosos que dan cuenta de la bendición que se cumple cuando lo hacemos con el alma y con el corazón. Por ello, Señor, multiplica, sobreabunda, Señor, con tu mano extendida y con tu mano poderosa. Padre mío, todo te lo expresamos y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos, hermanos, el coro número 150. Santo Espíritu, llena mi vida. Coro número 150. Grande y cuán maravilloso es nuestro Dios. Por último, cantemos el coro número 71. Este avivamiento, coro número 71. Este avivamiento, ¿quién lo
Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Que el Espíritu Santo esta noche nos inunde. Que el Espíritu Santo ilumine a nuestra hermana María Luisa, quien nos va a dar la enseñanza en esta noche. Hermana, bienvenida. Gloria a nuestro Dios. Muy buenas a todos mis hermanos y hermanas, a todas las personas que se congregan, que se reúnen en los diferentes lugares, diferentes países, diferentes pueblos, ciudades, continentes. Podemos hablar ya de continentes. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad que Dios da a todos nosotros para conocer su palabra, conocer sus caminos, estar aquí al frente de nuestro Dios, demostrándole que lo amamos, demostrándole que queremos servirle, que queremos hacer su voluntad, queremos agradar a Dios. Aquí estamos para meditar en la palabra del Señor, para aprender el camino de Dios y ser buenos hombres y mujeres en medio de una sociedad, en medio del mundo. Dar ejemplo, dar testimonio para que mucha gente conozca a Dios, crean en Él y le busquen de corazón y un día ganen la vida eterna. Ese es nuestro propósito, eso es lo que nosotros hacemos aquí todo el tiempo, todos los días de nuestra vida, deseando que todos reciban la bendición del Señor. Así que muchas gracias y Dios me les bendiga también a los que están aquí esta noche conmigo. Dios les bendiga, hermanos. Y pueden sentarse, ustedes pueden ubicarse en sus lugares, también todos allá, esperando que se congreguen en los templos, en los diferentes lugares, y que habrá personas que no se congregan porque la iglesia les queda muy distante. Otros están enfermos, no pueden caminar, no pueden movilizarse. Y a ellos pues se les pasa por alto que no se puedan congregar. Pero los que podemos y tenemos pues todavía nuestra habilidad, nuestra fortaleza, es bueno congregarnos para asimismo recibir y dar de lo que Dios nos ha dado. Y hoy vamos a seguir aquí con nuestra meditación en Segunda de Pedro. Hoy nos corresponde el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y quizá voy a estar leyendo una historia en el Antiguo Testamento sobre el tema que se habla aquí en el verso 2.1, en el capítulo 2.1. Y vamos hoy a leer para que podamos así sustentar lo que se dice, lo que vamos a meditar, a analizar, a reflexionar y a afirmar esta noche, o este día, o esta tarde. A la hora que usted pueda conectarse o a la hora que usted tenga en su horario, porque tenemos en cuenta que los horarios en el mundo son tan diferentes. Y hay personas que me dicen que a las 4 de la mañana están conectados. Otros dicen que a las 2 de la mañana es que tienen tiempo de oír y ver la enseñanza. De todas maneras, no nos preocupemos por la hora, por el tiempo, sino que preocupémonos por tener un corazón y una disposición para nuestro Dios. Y aquí en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, dice algo como muy desalentador, que el apóstol Pedro les enseñaba a la congregación, a la iglesia, y les dice: pero hubo también falsos profetas. Eso es muy triste y esas frases no nos agradan escuchar.
pero hay que aprender. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Cuando él dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, se refería al pueblo de Israel. A ese pueblo que Dios formó por mano de Moisés, lo formó allá en Egipto, y luego salieron de Egipto y los condujo por el desierto como 40 años. Y allí Dios formó su pueblo Israel. Y dice aquí, hubo falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre nosotros hoy, porque el apóstol le dice, habrá entre vosotros. Él no se incluyó. Yo me incluyo a decir, habrá entre nosotros, es decir, en nuestra congregación, o habrá también en todos aquellos creyentes, hombres y mujeres que tienen la oportunidad de venir a la iglesia y tienen la oportunidad de oír a Dios a través de profecía o a través de sueños, revelaciones, visiones, y tendrán la oportunidad de durar un tiempo, algunos años en la iglesia, pero no se afirman en el camino de la fe, no son sinceros, no buscan a Dios de corazón, y por eso no habrá cambios para estas personas, sino que el enemigo, el diablo, los envuelve y hará que ellos se vuelvan falsos con el tiempo por no haber sinceridad ante Dios. Entonces, por eso Pedro dice, habrá también aquí entre vosotros falsos maestros. ¿Por qué Pedro no dijo, habrá falsos profetas también hoy entre vosotros, es decir, entre los creyentes en Cristo Jesús en el Evangelio? ¿Por qué él dijo que en la antigüedad hubo falsos profetas en el pueblo y que así como eso sucedió, hoy también dice, habrá entre aquellos creyentes del Evangelio, habrá falsos maestros? Él no dijo falsos profetas, sino falsos maestros. Y la pregunta que mucha gente hace es que, ¿cuál es el oficio, la función de los profetas? ¿Qué era lo que hacían los profetas en la antigüedad cuando estaba el pueblo de Israel en su funcionamiento? Los profetas en la antigüedad eran los que profetizaban acerca del futuro, acerca de la venida del Señor Jesucristo, de la venida del Mesías, la venida del Rey, del Mesías, del Salvador. Ellos profetizaban era ese tiempo, el advenimiento de el Mesías. Esa era la profecía de los profetas. Tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Miqueas, Nahum, Joel, Ageo. Todos aquellos profetas profetizaron acerca del futuro, acerca de que vendría un Salvador, un Rey, vendría aquel que daría la vida eterna. Esa era la profecía de ellos, pero dice que en ese tiempo hubo falsos profetas también. Y ahora vamos a estar leyendo, antes de seguir adelante, bueno, yo voy a leer el verso y dice que también habrá falsos maestros. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son los maestros o maestras que enseñen la verdadera doctrina del camino que lleva a vida eterna, la verdadera doctrina donde cobija la obra perfecta del Espíritu Santo. Por lo tanto, que los profetas de este tiempo, los profetas después de Cristo, o los profetas después del Evangelio del Señor, esos profetas ya no están para profetizar cosas para el futuro, ni para los gobiernos, ni para los jefes de todos los estados, de todos los países. Esos profetas están dentro de la congregación para ayudarle al crecimiento espiritual de los creyentes, de los que se convierten al Señor. Por eso recordemos que en Efesios 4 habla que el Señor Jesucristo dio en la iglesia profetas, evangelistas,
maestros. Y dice que ¿para qué? Dice, para que todos sean perfectos, para que los creyentes vivan una vida recta, santa, perfecta delante de Dios y se cumpla esa promesa que el Señor dijo que iba a perfeccionar su iglesia compuesta por hombres y mujeres. Entonces dice, al ser perfectos, ahí se cumple esa promesa del Señor y para eso sirven los profetas después de Cristo o los profetas que trabajen en la predicación del Evangelio. Esos profetas, por eso el apóstol no se preocupaba si habrá falsos o no, porque eso ya es Dios quien se encarga en limpiar cada vida, cada corazón, o tomarle cuentas a cada persona. En cambio, el maestro y la maestra sí son personas que están enseñando doctrinas. Y a causa de todas estas doctrinas, por eso nosotros hoy vemos un fenómeno que vemos miles de religiones y vemos muchas que dicen ser cristianos. Y dicen somos cristianos, leemos la Biblia, porque se levantaron falsos maestros. Se han levantado. Y cada uno predica y enseña a su manera, a su acomodo, a su propia conveniencia. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, por eso es que la gente que ha vivido estas experiencias de los errores, de los caminos erróneos, de lo falso, de la doctrina falsa, mentirosa, la gente que ha vivido todo eso, pues tiene temor y cuando se les habla, se les dice, en mi iglesia Dios habla, entonces se asombran, dice, ¿cómo así que Dios habla? Yo no creo. Eso es mentira, eso es falso. Y si van y les hablan a otras denominaciones que dicen ser cristianos, no, es que en tal iglesia está el don de la profecía, Dios habla, el Espíritu Santo habla a la gente. No, eso es mentira, esos son falsos. Ellos directamente colocan el título, son falsos, sin investigar. Y en algunos momentos, en algún momento de la vida, algunos han tenido la razón de hacer ese comentario, y otros por rebeldía, por necedad o por dureza, juzgan a la ligera antes de convencerse si es cierto o no sus apreciaciones. Entonces aquí en este verso, cuando dice el apóstol, dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El mal que hacía toda esta gente materialista o esta gente falsa o hipócrita, porque falta es de conversión a Dios. Así que, hermanos, yo quisiera leer una pequeña historia, vamos a leer algunos versos de la Biblia, pero yo voy a leer rápidamente, porque lo que yo quiero es destacar de qué se trataban los falsos profetas en la antigüedad, para aquí poder seguir adelante en lo que el apóstol Pedro está recalcando y está orientando y diciendo que había que ser cuidadosos. Cuidadosos de caer en el error, en la falsedad, en la mentira. Y también pues vamos a hablar de todo esto, así que pasemos a Primera de Reyes. Y ahí en Primera de Reyes, pues yo voy a leer rápido porque son bastantes versos que me va a tomar tiempo, pero que es muy importante, tanto para los hermanos de la iglesia, los creyentes, como para las personas recientes, para las personas por primera vez. Es muy importante que leamos, que aprendamos. Y si acaso se nos va a pasar mucho el tiempo, entonces yo dejaría a continuación, pero bueno, procuraré que no. Primera de Reyes, capítulo 22. En Primera de Reyes, capítulo 22, yo voy a leer rápidamente del verso 1 al 28. Como pueden ver, son 28 versos que vamos a leer, pero le vamos a poner los 5 sentidos, vamos a poner toda la atención necesaria para que podamos nosotros distinguir. ¿Para qué yo voy a leer? Esto es un ejemplo de muchos, de los falsos profetas en la antigüedad, de los falsos profetas que hubo en el pueblo de Israel. Y para eso es, para ver
que lo que el apóstol Pedro predicaba era la verdad. Hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá falsos maestros también, bien, que van a introducir la mentira y el error. Entonces vamos aquí a leer rápidamente para darnos cuenta de dónde surge la falsedad, la hipocresía o la mentira, y de dónde surge que haya engaño por parte de un ser humano hacia los otros. ¿Por qué? Entonces dice aquí en el verso 1, dice, aquí hablando de los reyes, aquí vamos a hablar del rey Acab, que él era rey en Israel, y también menciona al rey Josafat, que él era rey en Judá. Recordemos que el pueblo de Israel tenía dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. Y el rey de Israel gobernaba a 10 tribus y el rey de Judá gobernaba solamente a Judá, cuya capital era Jerusalén. Digo, era hablando en los términos de Dios, de la época en que Dios estaba pendiente del pueblo. Y dice así, dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Porque cuando nosotros leemos la historia de los israelitas, vemos que ellos se la pasaban todo el tiempo en guerra. Las otras naciones extranjeras, sus vecinos, siempre estaban en contra de los israelitas y había guerras y guerras. Había guerras en las cuales Dios de pronto les daba victoria y otros donde Dios los castigaba y perdían la guerra y entonces eran maltratados. En fin, entonces dice aquí que había 3 años habían pasado que no había ya guerra entre los sirios, que eran los extranjeros, y Israel. Aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Visitó Josafat al rey Acab. Y el rey de Israel le dijo a sus siervos, es decir, Acab, le dijo a los siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Es decir, querían reclamar una posesión. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot? Es decir, Acab, el rey Acab le dijo al rey Josafat que si él quería colaborarle en esta guerra, ¿quieres venir conmigo para pelear contra Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel, no soy como tú, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Mis caballos como tus caballos, dijo luego el Josafat al rey de Israel. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces Josafat le dijo a Acab, hay que consultar a Dios para ver si nos conviene entrar en esta guerra o no nos conviene. Entonces aquí en el verso 6, entonces el rey de Israel o Acab reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, tengamos en cuenta aquí, hermanos, que dice que el rey Acab, que era el rey de Israel, reunió a todos sus profetas que tenía como 400 y les preguntó, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos todos le profetizaron y le dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano del rey. La profecía de los 400 era que sí, le convenía y que se enfrentara, que porque iba a tener la victoria. En el verso 7 dice que Josafat, el rey Josafat, que era el rey de Judá, dice, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Démonos cuenta, hermanos, cómo este rey Josafat, el rey de Judá, dudó de esos 400 profetas que tenía el rey de Israel. Y él dijo, ¿será que hay algún profeta verdadero del Señor que hable verdaderamente, sea profecía de Dios, para que consultemos? Eso fue lo que dijo Josafat. Y el rey de Israel le respondió, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Entonces veamos, hermanos, cómo este rey de Israel era consciente que sus profetas eran unos falsos, unos mentirosos, porque ellos le profetizaban a él lo que él quería, al antojo de él. Quería que le profetizaran cosas buenas, hermosas, bellas, y por eso él tenía todos esos profetas. Entonces ahí está la hipocresía con Dios por parte del rey y por parte de esos profetas que se prestaban para profetizar en falso. Y dice aquí, le dice en el verso 8, dice, el rey de Israel reconoció que había un profeta, dice,
con el cual podríamos consultar a Jehová. Se llama Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, decía el rey, yo le aborrezco a ese profeta, al profeta verdadero, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y el rey Josafat le dijo al otro rey, le dijo, no hable el rey de esta manera, no hable en contra de un siervo de Dios, de un profeta de Dios. Entonces, miren, hermanos, las cosas, lo que sucede, el materialismo, el orgullo, la rebeldía, la hipocresía con Dios. Este rey no le importaba tener a Dios, ni le importaba que Dios lo guiara, sino eran sus propios intereses. Pero el rey Josafat sí tenía algo de temor de Dios. Y aquí en el verso 9 dice que entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, tráeme pronto a Micaías. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Todos los 400 estaban ahí profetizando. Sí, vas a tener victoria, vas a tener la guerra, la vas a ganar. Sube a pelear contra Ramón de aquel lugar, porque tú vas a triunfar, tú triunfarás, rey Acab. Y Josafat escuchaba esas profecías. Entonces en el verso 11 dice, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, era un falso profeta, este Sedequías era un falso profeta. Dice que se hizo unos cuernos de hierro, se los colocó y dijo profetizando, con estos cuernos tú vas a cornear a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramón de Galad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Eran las profecías de esta gente. Y dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, el mensajero le dijo, mire, la profecía que los 400 profetas están dando a los reyes es esto y esto y esto. Tú tienes que decir lo mismo. Miren la hipocresía, la falsedad, el engaño. Esto lo estamos leyendo para que aprendamos, hermanos. Tenemos que aprender. Y los hermanos que son antiguos de la iglesia van a ser maestros y maestras. Y también no se van a dejar engañar del diablo. Es eso. Entonces dice aquí, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también el éxito. ¿Cómo les parece? Asombroso, ¿verdad, hermanos? Los que están aquí me dicen amén. Claro, están asombrados los hermanos de estas cosas, de estas historias, sabiendo que todo esto ha sido real y que el diablo, como existe hasta el día de hoy, también vive persiguiendo a los creyentes, a los hijos de Dios, para también ponerles trampas. Pero nosotros ya sabemos, ya hemos aprendido mucho y con la sinceridad y el amor que le tenemos a Dios, Él nos va a guardar de todo engaño y de toda mentira. Gloria a nuestro Dios. Entonces aquí Micaías le dice al mensajero, le dice, vive Jehová que lo que Jehová me hablare, eso diré. Así que vino al rey y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o dejaremos? Él responde, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Pues él le dijo lo mismo que los otros 400 le habían profetizado, pero él lo hizo fue con un propósito. Con ese propósito de decir, pues como eso es lo que él quiere escuchar, eso es lo que va a oír. ¿Qué sucedió? El rey descubrió que Micaías le estaba mintiendo. Y en el verso 16 dice, y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces dijo, yo vi a todo, entonces el profeta Micaías le dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, es decir, él tuvo una visión. Dios le mostró una visión al profeta Micaías de lo que iba a suceder en esa batalla. Entonces dice, yo vi a todo Israel por los montes esparcido como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvese cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat,
¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Todavía este rey de Israel decía que el profeta no le profetizaba nada bueno, sino todo mal. ¿Pero por qué? Porque este rey era malo, hacía lo malo delante de Dios. Se la pasaba pecando continuamente y haciendo pecar al pueblo, ofendiendo a Dios. Iba tras la idolatría y hacía muchas cosas indebidas, y por eso Dios se había apartado de él. Por eso Dios permitió que todos esos 400 profetas fueran falsos, por castigo, por la hipocresía, por la dureza de corazón, por no ser sincero. Y aquí en el verso 19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Entonces el profeta ya comenzó a hablar lo verdadero de Dios. Dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. La visión que tuvo Micaías, el profeta verdadero. Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, vean hermanos, y las personas que tienen Biblia en este momento, dice el verso 21, salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Bueno, un decir, el Señor le pregunta de qué manera si Dios todo lo sabe. Pero el Señor quería entablar conversación con ese espíritu. Y el espíritu dice, el 22, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Cómo les parece que un solo espíritu sirvió para que fuera espíritu de mentira en la boca de 400 profetas? Con un solo espíritu, dice ese espíritu, yo seré espíritu de mentira en la boca de todos los 400. Eso nos sirve para que nosotros reflexionemos, aprendamos de qué manera trabajan las fuerzas del enemigo, de qué manera trabajan los espíritus malos. Un solo espíritu malo hace daño a miles de personas. Entonces aquí dice, seré espíritu de mentira. Y le dijo Dios, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. Y dice, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti, le dijo a Acab, el rey de Israel. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, que era un profeta, y golpeó a Micaías en la mejilla y le dice, ¿por dónde se me fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando estén en plena batalla, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Acab le dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y el profeta Micaías le contestó, si tú llegas a volver en paz después de esta guerra, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos, y es cuando él comienza a profetizar todo lo que les iba a suceder y cómo iban a perder la batalla en aquel día, y ellos iban a salir derrotados. Y de esa manera, pues Dios estaría castigando a este rey. Pero lo que nosotros queremos resaltar aquí, hermanos, ahora sí pasemos a segunda de Pedro 2. Lo que queremos resaltar es que esto es una historia de tantas que hubo falsos profetas en el pueblo por causa de la maldad, por causa de la falta de sinceridad con Dios, la falta de amor y respeto a nuestro Dios, la falta de ser obedientes al Señor. Entonces, esa falta de ser obediente y ser sinceros hace que Dios se aparte
de la gente y permita que el enemigo venga y con sus espíritus malos que él trabaja, entonces venga y posean la mentalidad, los corazones y la voluntad de esta gente materialista, falsa, hipócrita, que no ha querido convertirse a Dios ni seguir el camino del Señor. Entonces, por eso sucedían todas estas cosas, por eso pasó todo esto en la antigüedad y hubo esos falsos profetas, hablaban y profetizaban y no era Dios quien los usaba, sino era la mentira, el engaño, era el enemigo. Pero como también vemos nosotros que hubo profetas de Dios verdaderos y Dios los usó en gran manera, que hasta el día de hoy nosotros tenemos cumplidas las promesas y las profecías que ellos dieron en ese tiempo. Hoy en día nosotros las estamos disfrutando, estamos viviendo de la mano de Dios, estamos viviendo de las bendiciones y las promesas del Señor, cuando estos profetas verdaderos en la antigüedad decían: en el futuro vendrá el Espíritu Santo y en el futuro habrá lluvia en el corazón de la gente, habrá paz, felicidad en el corazón de la gente, porque Dios los pastoreará. Y así se ha cumplido y así se cumple en nosotros hoy, gracias a nuestro Dios. Entonces vemos cómo aquellos profetas que se entregaron a Dios verdaderamente fueron usados por el Señor. Nosotros también hoy tenemos ese fenómeno. ¿Por qué? Porque existe el enemigo, existe el diablo que dice que anda como un león rugiente, mirando a quién va a devorar, a quién va a destruir. El diablo está pendiente todo el tiempo de la iglesia, de los creyentes, a quien destruye. Él quiere destruir la vida espiritual de una persona, sea hombre, sea mujer. El día de hoy el enemigo no va a acabar con toda la iglesia en general, no la acabará, sino con la vida de una persona o de dos o de tres. Destruye la vida espiritual del creyente, eso es lo que hace el enemigo. Entonces, por eso hoy, cuando el apóstol dice, acá nuevamente, aquí en el capítulo 2, hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, van a negar al Señor que los rescató y van a atraer sobre sí mismos destrucción repentina. Y en el verso 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, que todo eso ha acontecido desde hace más de 2000 años hasta hoy. Ha acontecido que la verdad de Dios, la palabra del Señor, ha sido blasfemada muchas veces por causa de la mentira, por causa de la hipocresía y el engaño de muchos. Y aquí en el verso 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros, dice mercadería, por avaricia, por ambición. Y efectivamente, cuenta la historia muchos casos que hubo después de los apóstoles, después de Pablo. Cuando Dios le reveló a Pablo, le dijo que después de su muerte vendría el diablo y arremetería contra la iglesia y estaría destruyendo a todos los creyentes y estaría acabando con el rebaño, el rebaño que él había formado. Entonces, así sucedió, porque después vino la ambición de la gente. Venía, como Dios les había dado dones, como Dios le había dado dones a muchos, y hacían milagros y señales y prodigios. Y la gente veía esos milagros, esas sanidades, todo lo que Dios hacía continuamente a través de los apóstoles y los demás discípulos que se formaron después de los apóstoles. Entonces vino el enemigo con la envidia y puso ambición, avaricia, codicia en los corazones de los materialistas, de aquellos que no eran sinceros con Dios. Y esa avaricia hizo que Dios se apartara de ellos y que el Espíritu Santo se apartara y los dejara solos. Y comenzaron a trabajar solos, cobrando por una imposición de manos, cobrando por una sanidad. Ah, si usted está enfermo, entonces venga, le impongo manos, pero me tiene que pagar tanto, porque eso vale tanto. Cobrando y pidiéndole dinero a la gente por un milagro o por una oración o por dar una profecía. Todo eso aconteció en aquel entonces, y de ahí se forman los falsos maestros y comienza cada uno a competir y veían la prosperidad de algunos que Dios les había dado dones y les había dado poder.
y respaldo, entonces veían como el progreso espiritual y material también, porque a su paso la gente recibía, los que tenían los dones recibían beneficios materiales, porque la gente era dadivosa y les obsequiaban y les daban dinero y posesiones, entonces como que veían un enriquecimiento. Entonces los demás se ponían envidiosos y decían, si este está haciendo dinero con lo que tiene, pues yo también voy a hacer lo mismo, y comenzaba a predicar a Jesús de Nazaret. Y a predicar lo mismo que el otro, y a ver si también le daban dinero, porque quería era dinero, quería era la riqueza. Y de esta manera se fue distorsionando la palabra del Señor, el verdadero camino del Señor. Tergiversaron las doctrinas, se formaron los falsos maestros y comenzaron cada uno a formar su propia denominación, su propia congregación, y se apartaron de Dios porque ya la ambición fue la que los cubrió. Así que, ¿para qué? Son tantas cosas que pasaron que el tiempo nos falta para enumerarlo. Sin embargo, aquí así rápidamente dice que por avaricia hacen la mercadería. Eso, la mercadería, comprando. Bueno, a cambio, ¿qué me das? A cambio de la imposición de manos. ¿Qué me das a cambio de la profecía? Yo voy a orar por ti, te voy a dar revelación, pero eso vale. Entonces, cuando Dios ve esto, pues se aparta, el Espíritu Santo se aparta. Entonces, ¿quién viene a trabajar? El enemigo, el diablo, los espíritus engañosos toman posesión de todas estas situaciones, de toda esta gente, y comienzan a convertirse en falsos maestros con falsas doctrinas. Y cada uno enseñando y predicando una doctrina a su manera, a su acomodo, según su propia conveniencia. Vuelvo a repetirlo. Y eso era así. Entonces, aquel quería vivir una vida diferente y es que yo quiero vivir de esta manera. Entonces, usted enseña y invéntese una doctrina que es permitido hacer esto y aquello. Y aquella gente, por llevarle la idea a los grandes, a los mandatarios, a los gobernantes, les llevaban la idea, entonces les toleraban las falsas doctrinas, salían de la doctrina verdadera y empezaban a predicar y a enseñar lo incorrecto, todo solo por lo material, solo por enriquecerse, por adquirir lugares, puestos, por tener nombres, por tener posiciones, por muchas cosas. Así se convirtieron. Entonces, el apóstol Pedro es lo que está tratando de dar a entender todo esto. Cuando dice que con las palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, la perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice que Dios no perdonó a estos espíritus, a estos ángeles que se rebelaron cuando Satanás, antiguamente era un ángel, era un querubín, se rebeló contra Dios por orgullo y ambición, y con él se fue unos ejércitos de millares y de millares de ángeles, se fueron con Satanás y se rebelaron. Entonces Dios los arrojó al infierno y dice que allí están en esas prisiones de oscuridad, reservados para un juicio final. Pero estos espíritus no se han quedado con las manos quietas, sino que están haciendo males y estragos en el mundo desde entonces, desde que Dios los desechó de su presencia y los castigó. Entonces muchos están en el mundo haciéndole males a los seres humanos, enseñando el pecado, la maldad, incitando a todo aquello que desagrada a Dios. Y también estos espíritus entonces le hacen males a la gente, y esa es la lucha que nosotros tenemos hoy, orando a nuestro Dios y pidiéndole que nos ayude, porque estamos en batalla, estamos luchando constantemente con esos espíritus. Ya la batalla, la lucha de hoy no es con seres humanos, sino es con espíritus, con aquellos que se rebelaron contra Dios. Y aquí en el verso 5 dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué sucedió también? Dice unos poquitos versos en la historia que el Señor permite que nosotros sepamos.
dice que de Adán hasta Noé, la gente se había multiplicado en la tierra, pero comenzaron a hacer lo malo y a pecar, porque ¿quién los incitó? ¿Quién les enseñó? Pues todos los espíritus malos, esos ángeles rebeldes que fueron arrojados con el principal, con Satanás. Entonces ellos se encargaron de hacer pecar a toda aquella gente. Y por eso se inventaron religiones y se inventaron muchas costumbres indebidas, cosa que eso lo encontramos en un resumen que nos hizo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos. Él nos hizo ahí una breve reseña de todo lo que el diablo, los ángeles hicieron en aquella época con la humanidad, y de ahí vino entonces el pecado, porque el diablo fue el que se generó y se inventó todos los pecados, todas aquellas cosas malas, indebidas, y le enseñó al ser humano a practicarlas para alejarlos de Dios, para convertirlos en enemigos de Dios. Y así entonces aquí el apóstol está destacando que hay que cuidarse, porque así como en la antigüedad hubo todos aquellos falsos, pues hoy en día en el evangelio también está ahí el enemigo trabajando y haciendo que mucha gente vuelva atrás, retroceda, y que muchos vayan a hacer el pecado y vayan a ser mentirosos, enseñándolo las doctrinas falsas, para que nadie agrade a Dios, para que nadie se salve, y mucho menos tampoco no tengan la felicidad, ni quiere este enemigo que se agrade, se alabe a Dios, se le glorifique como Él lo merece, por envidia, por el enemigo envidioso contra Dios. Entonces el enemigo es el que hoy tenemos en nuestras batallas, en nuestras luchas, y de aquí nosotros ya estamos entendiendo y comprendiendo por qué el enemigo hasta el día de hoy está ahí trabajando para que la gente no se salve, para que la gente no sea feliz, para que la gente no alabe ni glorifique a Dios como Él lo merece. Entonces aquí dice que Él destruyó, nuestro Dios castigó a ese pueblo antiguo con el diluvio. Solamente salvó a Noé y a las otras personas, a sus hijos. Fue a los únicos que Él salvó de esa inundación. Y aquí en el verso 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma, Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces también cuenta la historia que Sodoma y Gomorra eran unas ciudades donde se estaba practicando el pecado. También el apóstol Pablo habla sobre ese tema. Y también cuando nosotros leemos en la historia de Lot, que el sobrino de Noé era, no sé si era de Abraham, Lot, gracias. Lot, el sobrino de Abraham, que fue a vivir, o él vivía en estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios iba a destruir estas ciudades, quiso salvar a Lot, le dijo: sálgase porque yo voy a destruir estas ciudades. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo estas ciudades? Dice que unos ángeles fueron a sacar a Lot para cuidarlo, guardarlo, protegerlo, y cuando llegó allá a la vivienda donde estaba Lot, dice que los hombres de la ciudad llegaron allí a violar a esos ángeles, a esos personajes que estaban ahí con Lot, y le decían: déjenos que ellos salgan porque los queremos conocer. Querían violarlos. Entonces es cuando Lot les dice: no, aquí están mis hijas, tome a mis hijas y no le vayan a hacer ningún daño a estos varones, porque Lot conoció que eran varones que Dios había enviado para guardarlo y protegerlo. Entonces, en ese tiempo ahí cuenta la historia que la gente estaba haciendo mucha maldad. Aparte de la idolatría, aparte de ser idólatras, estaban cometiendo aberraciones, orgías, inmundicias, lascivias, concupiscencias, unos con otros, dice: hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con bestias, con objetos, y así sucesivamente estaban haciendo todas estas cosas, y por eso Dios se había enojado y había Dios dictaminado destruir a estas ciudades. Salvó solamente a Lot. Entonces, aquí en el verso dice que Pedro está diciendo que si Dios no tuvo pues compasión de todos aquellos que estaban haciendo todos estos pecados, por acá en algún verso seguramente vamos a encontrar donde Pedro va a decir: ¿qué será o qué le va a suceder al pueblo hoy? Al pueblo
a los creyentes del verdadero evangelio del Señor Jesucristo si se llega a levantar falsos, a destruir la congregación y a destruir las vidas espirituales, o si alguno se presta para ser instrumento del diablo, ¿qué le va a suceder? Hoy el Señor quizá no va a destruir las ciudades, como sucedió en aquel tiempo. No va a destruir en masa a unos miles o millones de personas. Pero el Señor sí le va a cobrar a aquel o a aquella que se preste hipócritamente, falsamente, que se vuelva materialista, ambicioso y que comience a inducir a la demás gente a hacerse enemigo de Dios y hacerse falso con falsas doctrinas y falsas enseñanzas solo por lucro. Entonces Dios le va a cobrar, duramente le va a cobrar a este o a aquella. Y aquí en el verso 7 dice que el Señor libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, los pecados y las maldades que hacían. El 9. Y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces dice que el injusto que se prestara sería castigado. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en poder, en fuerza, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí habla el apóstol que ni siquiera los ángeles se atreven a proferir juicios de maldición contra la obra de Dios, contra lo que Dios hace, y que en cambio seres humanos que una vez o algún día se dijeron que eran cristianos y que eran creyentes, que porque habían aceptado, que porque habían creído, que porque estaban siguiendo el evangelio, pero era apariencia solamente, fingimientos, engaños, mentiras. Entonces dice que ni siquiera los ángeles fueron tan atrevidos, el ser humano sí llega a ser así, a tomarse este atrevimiento de menospreciar la obra de Dios e irse por el camino torcido a destruir su vida espiritual y la de muchos también, hablando de esos falsos maestros. Y aquí en el verso 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. En aquel entonces también abundaban mucho los filósofos. Y aquellos filósofos creían saber más que todos y creían saber más que Dios. Cuando oían la predicación de los verdaderos cristianos, de los verdaderos hijos de Dios, ellos refutaban y echaban abajo todo lo que ellos enseñaban y predicaban y le enseñaban a la gente cosas mentirosas. Se hacían pasar por muy sabios, pero realmente estaban en sus corazones menospreciando a Dios y tratando de disolver la comunidad cristiana de aquellos que se dicen ser hijos de Dios, trabajando para destruirlos a todos. ¿Cuántas cosas más no vivió el apóstol Pedro en aquella época? Muchas cosas vio y sufrieron aquellos apóstoles en aquel tiempo. Ese sufrimiento y esa persecución por parte del enemigo hacia los que buscan el camino de Dios ha sido una constante, pero en aquel tiempo fue muy duro y muy difícil la situación para toda la gente. Hoy también, en cierta manera, tenemos también como la modernidad, la tecnología, la ciencia avanzada. Tenemos también la parte de
de la sociedad, de la parte de lo social, donde la gente pues echa abajo todo lo de Dios, donde ya la gente en algunos lugares niegan la idea de Dios, que Dios no existe, porque hoy hay cosas más importantes que creer en Dios. Entonces también nosotros tenemos esa lucha, pero pues Dios nos ayudará, estamos con Él y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo estará con los fieles, con los sinceros. Y aquí en el verso 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, hablando de aquellos falsos. Y dice, estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recreen en sus errores. Vemos cómo era fuerte el apóstol Pedro, muy fuerte al referirse a toda aquella gente, pero es que lo que él tuvo que haber vivido fue muy duro también. En el verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No, pues muy fuerte el apóstol y con toda la razón. Dice, han dejado el camino recto. Y aquí está hablando de todos esos falsos maestros que se levantaron en aquel tiempo y que hasta el día de hoy nosotros vemos, las miles de religiones. Ahí está la respuesta de todo lo que Pedro dice aquí, lo que vemos hoy. Miles dicen, soy cristiano, leo la Biblia, pero sus caminos son torcidos y no tienen a Dios. Aquí dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, es decir, de un ambicioso por ambición, que Balaam fue ambicioso, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, del falso profeta, que hubo en la antigüedad también y que Dios lo reprendió, haciendo que un asno hablara para corregirlo. Y bueno, todo eso sucedió, así que yo les invito para que lean esas historias, pero no la lea como un cuentico, como una narración fantástica o como una historieta, sino léala más bien bajo el temor de Dios. Cómo es desobedecer o hacer las cosas mal delante de Dios y mire el pago que Dios le da a la persona por hacer estas cosas. Pero también uno lee el que hace el bien, el que se corrige y anda por el camino recto, cómo Dios lo bendice también. Y Dios hoy hace eso con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer y hoy. Y el mismo al futuro también. Y en el verso 17 dice, estos son fuentes sin agua, hablando pues de los falsos maestros, dice, nubes empujadas, bueno, todos aquellos filósofos que saben mucho, todas aquellas doctrinas erróneas, dice, son para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El 18, pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hablando de los falsos caminos erróneos, las doctrinas falsas, a la conveniencia de cada uno, para que cada uno viva feliz. Tú quieres ser feliz, yo te voy a predicar una doctrina donde tú vas a ser feliz y tienes derecho de pecar y siga pecando, que yo en mi doctrina que me invento, entonces yo voy a poner que eso no es malo. Eso era lo que hacían, eso es lo que se hace. Y aquí en el verso... El 20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Les espera, bueno, la justicia de Dios a toda esta gente, porque mejor les hubiera sido no haber nacido, no haber conocido el camino de la justicia. Y el Señor Jesucristo por allá decía, de alguien también decía que para aquel incrédulo o desobediente o necio le hubiera sido mejor no haber nacido, o le hubiera sido mejor que se hubiera atado una piedra al cuello y se hubiera lanzado al mar. Y eso es lo que Pedro pues aquí da a entender en el verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿A quiénes? A esos falsos maestros. Hablando de los grandes filósofos y aquellos que decían que sabían mucho, los grandes sabios del mundo. Dice, es mejor que no hubiesen conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
conocieron la verdad y la menospreciaron por ambición, por la ambición. Pero les ha acontecido lo verdadero proverbio. Dice que un proverbio dice que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse. Entonces dice que toda esta gente que se volvió atrás después de haber conocido el camino de Dios, haber andado en la congregación del Señor, que ellos entonces por su ambición, como yo les decía al principio, por la codicia y la avaricia y de querer ser ricos y querer competir con los demás, se apartaron del verdadero camino del Señor. Dejaron la honestidad, la sinceridad, la rectitud, dejaron ser misericordiosos, dejaron de ser honestos, de amar a Dios, de tener misericordia, de ser bondadosos y de hacer lo bueno, lo justo. Dejaron todas estas cosas solo por el materialismo, solo por la ambición, por el dinero, por las posiciones, por los primeros lugares y por muchas cosas. Entonces se abandonaron y dejaron el camino del Señor y se convirtieron en falsos después de haber conocido lo de Dios. Que Dios nos guarde, que el Señor nos proteja a nosotros y nos libre de ir a caer en estas cosas, en estos errores. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser humildes, sencillos, sinceros, honestos y rectos. Busquemos en el diccionario qué significa todas estas cosas y verá que vamos a entender y a comprender qué es vivir como verdadero cristiano delante de Dios, como un verdadero creyente, un hijo de Dios. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, que el Señor nos ayude, que el Señor les ayude a ustedes, los bendiga, los guarde, los proteja. Vamos a estar orando al Señor. Padre Celestial, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, estamos delante de ti y te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor. Aunque el apóstol Pedro se ve que era muy fuerte, enérgico, estricto, tenía mucho celo de tu palabra, celo de tus caminos, de tu nombre. Y por ese celo hablaba así a la gente, a aquellos que no quisieron andar por tu camino, ni hacer tu voluntad, ni agradarte, ni amarte, como tú lo merecías, mi Señor. Y nosotros hoy estamos aprendiendo, Señor, que tenemos que ser leales, fieles, firmes, obedientes, que busquemos siempre agradarte, hacer el bien, ser justos y rectos en todo tu camino y trazar la palabra tuya rectamente. Gracias, Padre Santo, porque lo lograremos con tu ayuda, porque tú nos ayudarás y nosotros venceremos y nosotros lo lograremos, triunfaremos. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Y te pido, mi Señor, en este momento que extiendas tu mano poderosa, tu mano sanadora, sobre todas las personas, hombres, mujeres, niños, todas las edades, que tienen diversas enfermedades físicas y espirituales, y que son abatidos por el enemigo y sufren los dolores de la enfermedad. Señor, extiende tu mano, quitando toda enfermedad, toda dolencia. Reprende todo espíritu malo, todo espíritu inmundo, como son brujerías, hechicerías, como son las maldiciones. Limpia a cada uno. Reprende, Señor, al maligno. Ten misericordia, Señor. Extiende tu mano. Bendice, sana, haz milagros y señales, porque estas son las promesas que tú nos has hecho. Desde hace más de 50 años, Señor, nos has hecho estas promesas maravillosas. Que tú vas a hacer sanidades, milagros, prodigios. Que tú nos vas a respaldar. Que tú nos vas a dar poder, facultades para orar por la gente, para hacer el bien, para agradarte, para alabar tu nombre, para ensalzarte, para que se forme una congregación pura, perfecta, como tú lo has prometido, Señor. Y lo creemos y sabemos que así será porque son tus promesas, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, mi Padre.
Bendice a cada uno, mi Señor, y glorifícate, Señor, en todos aquellos que disponen su corazón para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y cantemos ese coro 142 que dice, alegría tengo siempre, porque yo creo que sí, estamos alegres en el Señor. Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da un gozo sin igual y yo canto de su grande amor. Alegría tengo siempre en Jesús mi Salvador. Él me da un gozo sin igual y yo canto de su grande amor. Gloria a nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos. El Señor me les bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte para todos. Para los niños el besito de costumbre. Y aquí mis hermanos de la iglesia aquí en Weston, Dios me les bendiga a todos. Gracias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.